Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy quiero compartirles a ustedes una ponencia que hice en el año 2021 en el Foro Educativo Nacional y por el cual pues me convertí en el ganador de la línea de convivencia. Entonces, para los que no han visto el anterior video sobre la paz de miércoles, los invito a que lo vean, ya que esta experiencia se basa justamente en ese proyecto educativo. Sin embargo, pues aquí vamos a ver un poquito, para ponernos en contexto nuevamente, de qué trata esa experiencia, ¿sí? Y pues como algunos saben, mi interés siempre ha sido la educación para la paz. Entonces, hoy quiero hablarles un poco de esa propuesta, de cómo aporté de pronto en educación para la paz y gracias a eso, pues cómo recibí un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional. Entonces vamos a hablar un poco de esto de la paz de miércoles y vamos a hacer un pequeño recorderis hablando que este proyecto pues empezó y se implementó en zona rural, dando unos resultados muy impactantes utilizando 8 nodos transversales, ¿sí? Que nos iban a recordar la palabra paz a través de la alegría y el humor y siempre basados en 3 valores que son el respeto, la consideración y el agradecimiento, ¿sí? Pero algo curioso de esta experiencia y que tengo que compartirles es que los nodos ya no eran individuales, ¿sí? Nos dábamos cuenta que un nodo podía complementar a otro. Por eso ustedes están viendo esta gráfica donde hay muchas líneas rojas como conectándose unos con otros, porque nos dimos cuenta que los nodos podían conectarse y así generar un mejor conocimiento, un aprendizaje más significativo. Entonces veíamos que, por ejemplo, una actividad para La paz es un cuento podía vincular también el nodo de paciencia y, por qué no, también el nodo de Requiem in Pacem. Entonces esto hacía que fuera un poco más dinámico. Y bueno, entonces para dar un pequeño recorderis de lo que eran estos nodos, pues vamos a ver el primero. El primero se llama La paz es un cuento, que son talleres de escritura y de lectura de forma libre. Paciencia, son talleres de experimentación y consulta empírica para generar la cultura científica. Tenemos también Pasarte de lo lindo, que es la práctica artística colectiva e individual. Luego tenemos Paseando mi tierra, que son caminatas y prácticas de senderismo para generar esa conciencia ambiental que tanto necesitamos hoy en día principalmente. Luego tenemos Paz en el juego, cuyo objetivo es aprender a jugar limpio y sin trampa a través de juegos tradicionales. Otro de nuestros nodos es Pastoreando las creencias, que son visitas guiadas al recinto religioso más cercano, para hablar acerca de espiritualidad y obviamente estudiar la simbología de dicho lugar. Luego tenemos Pasemos con dinosaurios, que son charlas y entrevistas con personajes ilustres de la región. Y por último tenemos nuestro nodo, que es Requiem in Pacem, es decir, descansa en paz, pero este nos ayuda a la eliminación de esas conductas que no aportan a la paz que tanto queremos. Bueno, entonces, una vez este proyecto se dio en zona rural, pues después pasamos a zona urbana. Y en zona urbana empezó a aplicarse, teniendo también un muy buen resultado. Por ende, logramos tener ciertos frutos que voy a compartir con ustedes, y el primero de ellos fueron diferentes reconocimientos. Reconocimientos de embajadas como Japón y Canadá. Entonces, la embajada de Japón, porque pues ya teníamos articulación con ellos, ¿sí? Y más adelante les voy a decir después cómo se integra un poco más, porque bueno, empezamos a tener también contacto con ex becarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Y también, pues, bueno, en cuanto a las embajadas, la Embajada de Canadá, porque nosotros fuimos partícipes de un evento que financió dicha embajada junto con el Ministerio de Educación Nacional y Corpo de Educación, que se llamó la EduHackathon, convocando a 26 maestros, donde simplemente pues empezábamos a dar ideas, veíamos esta cuestión de EduHackathon, copiándonos a la hackathon de las personas que se dedican realmente a la parte tecnológica, ¿sí? Pero esta vez en educación. Fue un evento muy interesante, muy bonito, y logramos tener un reconocimiento por innovación, liderazgo y creatividad. Por otra parte, recibimos el reconocimiento de diferentes entidades que les voy a mencionar durante el trayecto de esta presentación, lo van a ir viendo más adelante, y obtuvimos reconocimiento por parte de universidades. Entonces ustedes pueden apreciar, por ejemplo, dos de mis estudiantes que fueron a la Universidad de Cundinamarca para hablar acerca de este proyecto y dar su experiencia de cómo se han sentido haciendo o implementando lo que es la educación para la paz a través de este proyecto. Y bueno, dentro de esas entidades que nos apoyaron, les quiero comentar que la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima tuvo una invitación por parte del Ministerio para participar en una corte que iba a durar 3 años,
para enviar a personas del sector educativo a Japón y capacitarse en estrategias de educación para la paz y que luego fuera implementado en el país, ¿sí? Entonces les quiero comentar que durante el año 2018-2019 fueron unos delegados de la Secretaría de Educación a Japón, pero cuando llegaron tenían el compromiso pues, de implementar estas estrategias y de ver qué podíamos hacer en educación para la paz. Por ende, pues ellos ya tenían un poco de conocimiento sobre mi proceso, sobre mi proyecto, entre otras cosas porque se venía apoyando desde mucho antes. Entonces decidieron enlazarlo con esta parte de Japón y pues además porque también tenía yo cierto reconocimiento con la embajada. Entonces dijeron, bueno, vamos a enfocar este proyecto, pero también vamos a focalizar la institución educativa donde trabaja el profesor y donde se pueda implementar este proyecto a mayor escala. Entonces decidimos crear un equipo líder que se basaba en la supervisión de la Secretaría de Educación y la Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga. Y por cada nodo del proyecto La Paz de Miércoles iba a haber un docente que nos iba a ayudar para generar actividades y poder implementar este proyecto dentro de esa institución. Pero ¿qué pasó? Resulta que en el año 2020, que fue cuando llegaron a ofrecernos esta propuesta a inicios del 2020, pues llegó la pandemia que todos vivimos. Sí, pues tuvimos el encierro y como docentes nos dimos cuenta que empezábamos a enfrentarnos a problemas muy diversos, como por ejemplo el pánico por el estado de salud de nuestros estudiantes y de sus familias. También nos dimos cuenta que hay un mal manejo de las emociones. Y esto conllevaba a una violencia intrafamiliar. Entonces, dentro de nuestras reuniones, decidimos como equipo implementar este proyecto de La Paz de Miércoles en esta situación de pandemia que estaba viviendo el país y el mundo entero. Entonces, nos hicimos la siguiente pregunta, porque muchos de nosotros queríamos continuar con procesos, con cosas de la zona, pero también entender todo lo que pasaba, ya que hubo una ruptura de paradigma porque tuvimos cambios económicos, políticos, de educación, etcétera, ¿sí? Pero nosotros queríamos enfocarnos en la parte pedagógica y nos preguntamos cómo crear una estrategia que permita a los estudiantes y a la comunidad reconocer sus valores locales, es decir, la tradición, la historia, la identidad, para un paradigma global en tiempos de pandemia. Entonces sabíamos que el proyecto La Paz de Miércoles era la solución para ello. Y decidimos hacer lo siguiente. Entonces, primero, hicimos la aplicación de la metodología de La Paz de Miércoles durante todo un periodo académico, ¿sí? Dejando a un lado las guías que por lo menos en nuestra institución se estaban empezando a implementar, ¿sí? Pero con el contenido típico y que se vive día a día en los colegios. Decidimos darle una transformación, un cambio. Y de esta manera logramos que se evaluara de una forma diferente y darle algo diferente a las familias para poder atacar esa problemática que hablábamos anteriormente. ¿Qué más hicimos? Logramos integrar recursos tecnológicos básicos para que la gente ya no tuviera miedo a eso de las tecnologías, a esto que la globalidad nos estaba empezando a imponer, a esta ruptura de paradigma. Logramos también crear una cartilla de educación transversal que se basaba principalmente en crear desafíos dentro de cada uno de los 8 nodos. Pero estos desafíos tenían una peculiaridad y es que tenían que hacerlo tanto estudiantes de primaria como estudiantes de bachillerato, tanto de zona urbana como de zona rural. Entonces, pensar estos desafíos iba a ser algo difícil porque debíamos hacerle una cartilla para poder entregarlo y poder trabajarlo durante todo un periodo escolar. Luego, queríamos sensibilizar, obviamente lo que quisimos hacer fue sensibilizar y tener esa contemplación del entorno. También hicimos un evento virtual que ustedes pueden apreciar dentro de la página de la Secretaría de Educación del Tolima, teniendo como base el encuentro de dos culturas, la cultura colombiana y la cultura japonesa, que también pues iba enfocado esas dos culturas dentro de los desafíos que estábamos diseñando en las cartillas que le mencioné anteriormente. Además, logramos incorporar este pensamiento de paz en la cultura local, o este proyecto por lo menos en la cultura local. También hubo un fortalecimiento del mejoramiento de aprendizajes pertinentes en esta educación para la paz, pues a través de la alegría y el humor, viendo estos 8 nodos. Y también pues redujimos los niveles de pánico y de violencia intrafamiliar y comunitarios durante la pandemia con diferentes actividades. Y bueno, entonces ¿cómo hicimos este seguimiento y esta evaluación?
Entonces, primero fue la adecuación de los desafíos de cada nodo en la cartilla, ¿sí? Entonces, como les dije, debían ser actividades que pudieran hacer tanto los más chicos como los más grandes y que además involucraran a la familia, ¿sí? Entonces fue todo un desafío, pero logramos hacerlo y logramos sacar adelante 32 desafíos. La novedad de esta cartilla es que los estudiantes y sus familias podían escoger el nodo que quisieran trabajar y la cantidad de actividades que quisieran hacer. Entonces eran libres de hacerlo, obviamente utilizando las tecnologías de forma básica, pero también teniendo recursos que encontraban en su hogar, cosas que fueran muy sencillas de hacer, cosas que les recordara cuando no estaban encerrados, cosas que les hiciera felices, pero que de igual manera les diera herramientas para empezar a enfrentar esto que estábamos viviendo. Además, pues hicimos la creación de videos promocionales y de divulgación del evento que les comenté anteriormente. Hicimos un asesoramiento pedagógico y metodológico a través de WhatsApp principalmente, que era nuestro medio de comunicación con los estudiantes y las familias. Y obtuvimos una recolección de datos, es decir, de videos, de muestras pictóricas, de audios, a través de la plataforma de Office 365. Y logramos, obviamente, pues subir todas estas evidencias a la nube, que era la participación de las familias en sus casas durante la pandemia. Y por supuesto obtuvimos una evaluación cuantitativa porque sacamos gráficos, diferentes tablas para poder medir las cosas que queríamos ver, pero también cualitativa por la cantidad de experiencias que recibimos y de testimonios por parte de la comunidad, que en su mayoría fueron positivos frente a este tipo de actividades de este proyecto. Entonces ahora les puedo presentar una de las evidencias cuantitativas, es decir, una estadística donde de toda la comunidad que se inscribió, pues nos damos cuenta que el nodo que más quería la gente era pasarte de lo lindo. No significa que los demás no tuvieran participación, tuvieron mucha participación, pero el nodo que más participación tenía era el arte. Sin duda era lo que nos iba a ayudar a sensibilizar y a contemplar el entorno. Y bueno, entonces esta estadística del aumento también que nos decía que principalmente en un colegio de 1.500 estudiantes, pues hubo la participación de 1.053 estudiantes, pero ojo, aquí les quiero hacer una aclaración, no significa que el resto de estudiantes no participara, no, realmente participaron todos, solamente que nosotros decidimos crear un formulario por familia, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, hay estudiantes pues que sus hermanos están en el mismo colegio, pues por ende no tienen que hacer dos formularios, solamente con uno, ya que la actividad iba a involucrar a la familia y se podían enviar esas evidencias tanto a sus docentes de bachillerato como a sus docentes de primaria. Entonces tuvimos una estadística donde vimos que 1.053 estudiantes se postularon para realizar este evento, pero realmente pues era todo el plantel educativo en función de este evento, y pues obviamente usando WhatsApp y la plataforma de Office 365. Ahora les voy a hablar sobre la secuencia de la transferencia de este proceso y de este proyecto. Entonces, como ustedes saben, esto inicia en zona rural, luego pasa a zona urbana, luego somos focalizados, o sea, tanto el proyecto La Paz de Miércoles como la Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga, por la Gobernación de Educación y Cultura del Tolima. Luego somos focalizados por el Ministerio de Educación y somos focalizados para presentar estas evidencias ante Okinawa, Japón. La idea de Okinawa era fortalecer la implementación de la Cátedra de Paz y la convivencia escolar en instituciones modelo. Por ende, nosotros nos convertimos y nos postulamos como una institución modelo en educación para la paz, ¿sí? Pero ellos nos pedían articularlo en 3 ejes, que era la identidad, la memoria y la paz, el otro era la cultura de paz y el tercero era la académica y de valores. Entonces nosotros decidimos interactuar con nuestros 3 valores, ¿sí? De la siguiente manera. Primero dijimos que para tener identidad, memoria y paz vamos a hablar sobre memoria histórica y a través de eso vamos a enseñar el agradecimiento. Para hablar de cultura de paz vamos a hablar acerca también del respeto y obviamente de una participación ciudadana. Y para lo que es académico y valores vamos a atacar lo que es la violencia escolar o la violencia intrafamiliar y vamos a resaltar la parte de la consideración. Entonces, frente a la primera línea temática, nosotros, pues a través de todo el proyecto, ¿sí? Hemos tenido el apoyo, obviamente, y me refiero desde la zona rural, ¿no? No solamente que se empezó a implementar en zona urbana, sino también estoy aquí incluyendo cosas que pasaron desde la zona rural.
Entonces tuvimos pues la implementación y el apoyo de IDARTES, de la Alcaldía de Bogotá. Tuvimos el apoyo de la Red Nacional de Museos, porque pues visitamos algunos de sus museos. También fuimos a parques, tuvimos el apoyo del Planetario Distrital de Bogotá y pues de las embajadas como Japón y Canadá. Y como les digo, estas entidades eran las que nos iban a apoyar frente a la parte de la memoria histórica, de la identidad, de la memoria y de la paz. Luego, en el segundo eje, tenemos a entidades como el Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango, con su proyecto La Paz se toma la palabra, quienes nos han ayudado a través de la mediación, de la investigación y dándonos una capacitación en la metodología de pretextos. En nuestra tercera línea, vemos que nosotros como institución hicimos escuela de padres, además obtuvimos divulgación en diferentes universidades, como la Universidad de Ibagué, la Universidad Agraria, la Universidad de Cundinamarca. Recibimos asesorías para sistematizar esta experiencia, ¿sí?, por parte de la Universidad del Tolima, y obviamente tuvimos una capacitación de Harvard, que se enlaza con la capacitación que nos dio la Biblioteca Luis Ángel Arango en la metodología de pretextos. También nosotros con este proyecto de La Paz de Miércoles participamos en congresos de semilleros de investigación internacional con la Universidad Nacional Abierta a Distancia, de la cual soy egresado. Muchos docentes de la institución durante la pandemia nos capacitamos en cursos de Profuturo, que pues Profuturo es una entidad también que apoya esto de la educación para la paz y de la educación constante y capacitación constante de los docentes. Y por último, un grupo de docentes muy chiquitito de esta institución decidimos hacer un diplomado con la Universidad Javeriana de Cali para podernos capacitar en educación para la paz, y este diplomado era algo que ofrecía Educapaz, con quienes también hemos tenido algunas intervenciones, hemos participado en muchos de sus eventos y logramos por parte de la Paz de Miércoles lograr dar un granito de arena en el mosaico metodológico que se le entregó a la Comisión de la Verdad. Entonces, como ustedes ven, todo este proceso es lo que abarca La Paz de Miércoles. Esto fue lo que se expuso en el año 2021, porque fue todo nuestro trayecto, tanto al iniciar La Paz de Miércoles como un juego, o algo que nace desde los niños con una propuesta con humor, ya pues va cogiendo mucha forma y ahora pues se capacita alrededor de 1053 estudiantes y sus familias, ¿sí?, que en realidad pues ascienden a más o menos 1500 estudiantes, y sus familias pues incluyen más o menos 2000 personas dentro del municipio que participaron por lo menos durante el año 2020 en este proyecto de educación para la paz. Y bueno, ahora les voy a socializar esos resultados después de tener todas estas entidades apoyándonos, después de decir vamos a hacer la cartilla, vamos a hacer esto, vamos a implementar lo uno lo otro, estamos en pandemia, estamos encerrados, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros obtuvimos unos resultados muy bonitos, de verdad fueron positivos, y son los que voy a compartir con ustedes a continuación. Gracias a la creatividad que tuvimos los docentes frente a esos desafíos, logramos tener la recuperación de las tradiciones y costumbres identitarias del Carmen de Apicalá. Un resultado es que tuvimos la participación de más de 2000 personas en este evento. Hubo un mejoramiento de la calidad de vida con un manejo adecuado de las emociones. O sea, nosotros vimos también cómo se redujo esa violencia de la que nos comentaban tanto alumnos como padres dentro de sus hogares. Además, pues tuvimos una formación y aceptación de las diferencias sociales, no solamente culturales, sino también tecnológicas, ¿sí? Porque no es tan fácil implementar algo que yo sé dentro del Tolima o dentro de Colombia, pero ahora ¿cómo lo adapto con la cultura japonesa? Que tienen costumbres diferentes, pero costumbres que también son positivas para mí, como también yo tengo algo positivo que puedo aportar hacia esa cultura. Sí, los colombianos también tenemos cosas muy bonitas que aportarles a los japoneses, no crean que siempre es viceversa. Bueno, otro resultado que obtuvimos fue la implementación y la aceptación de un cambio en el paradigma educativo, porque ya no era solamente el tema y el contenido, pudimos hacer actividades diferentes que igual iban enfocadas al conocimiento y que ayudaban a darle herramientas a los estudiantes para adquirir un conocimiento y que salieran en este nuevo paradigma para tener habilidades que exige este siglo XXI. Bueno, por otra parte, obtuvimos pues la implementación de tecnologías básicas para la educación en medio de la pandemia. Además,
hubo una sensibilización de la comunidad en la cultura local y la cultura global. Hubo la creación y retroalimentación de materiales educativos para la enseñanza y el aprendizaje de una cultura de paz. Tuvimos la sistematización de la experiencia educativa con el acompañamiento de EducaPaz. Y obviamente pues redujimos los niveles de violencia en las familias y en la comunidad a través de la implementación de este proyecto La Paz de Miércoles. Entonces, esta fue la presentación que hice en el año 2021, fueron los resultados que se dieron. Este fue el trabajo en comunidad, en la comunidad pues del Carmen de Apicalá. Obviamente extiendo mi gratitud hacia todas las personas que nos apoyaron en este proceso, todas las entidades que mencioné anteriormente, principalmente pues la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, que nos apoyó en todo esto, al rector que hizo su gran parte al liderar en este año parte de ese proceso junto conmigo. También pues agradezco al equipo de docentes que sacaron su tiempo, que lideraron cada uno de estos nodos y que obtuvieron unos resultados muy positivos. También agradezco a las familias del Carmen de Apicalá porque participaron, se vieron abiertos a nuevas experiencias e hicieron muchas cosas bonitas en familia. Agradezco a todas las entidades, como dije anteriormente, y obviamente agradezco a ustedes por haberme escuchado. Y bueno, entonces hasta aquí el video de hoy. Creo que la próxima voy a contarles un poco más sobre cada una de las actividades que hicimos, porque pueden ser de pronto interesantes para ustedes, y saber cómo logramos conectar tanto la cultura de Japón como la cultura colombiana dentro de la institución educativa, o bueno, dentro de la enseñanza. Entonces, no siendo más, me despido, les deseo un lindo día y que estén muy bien.